y a todos. Bo día. A sesión de hoxe, como decíamos no correo que se enviou, é para presentar a activación da interconsulta electrónica entre servicios. Entón, está o servicio de informática, representado por María José Barcó, medicina interna, que é a outra parte implicada, con o Dr. Jorge, e eu mesma, que xa me coñecedes, son Carmen Solloso, de urxencias. Entón, empezo facendo un poquinho unha introducción para xustificar esta activación e despois continuará Ramón Jorge expoñendo toda a parte que implica a medicina interna e aos servicios que facedes garda en medicina interna, e logo xa unha demostración práctica que nos fará informática. Vale? Comezamos. Buenos días. Un poco la intención es arrancar por fin con la interconsulta electrónica en el servicio de urgencias. Es algo que yo creo que habíamos reclamado desde hacía bastante tiempo y al final, bueno, pues os venimos a presentar la solución que hemos encontrado, que posiblemente no es la ideal, pero está bastante cerca de lo que podría ser la solución ideal. La intención es arrancar en la última semana de junio, ser la Guardia de Interna el piloto de esta interconsulta para toda la urgencia, y una vez que podamos pulir pues los inconvenientes que podemos encontrar en estas semanas, la idea es que a la vuelta de verano se pueda extender para el resto de especialidades que también tienen guardia en el hospital. Vamos a utilizar la herramienta de la interconsulta que estamos utilizando habitualmente en hospitalización y bueno, pues después nos explicará María José un poquito cómo funciona, pero con la idea de que nos podamos asignar los pacientes que vamos a atender, que igual que ocurre en una interconsulta normal, cuando se nos pide una valoración desde el servicio de urgencias, nosotros primero podamos aceptarla o no, y una vez que la aceptemos, pues podamos o resolver directamente al paciente o ingresarlo si entendemos que es el caso. Cuando digo resolverla, paciente que no necesita estar hospitalizado, pero que le damos una respuesta a nosotros sin que el paciente vuelva de nuevo al servicio de urgencias. Estuvimos viendo otras posibilidades, pero al final nos parece que esta claramente es la que mejor se adapta a lo que necesitamos. Nos queda quizá un poquito la laguna de aquellos pacientes que necesitan posiblemente pues un tiempo de evolución para ver cuál es el destino final de ellos, que bueno, pues como tal no tienen un epígrafe dentro de esta herramienta para poder tener identificados los pacientes que están, digamos, en evolución, pero que salvo eso, el resto yo creo que quedan bastante bien cubiertos. Y le damos... Si me permites, sí. Quería decir que por parte do Servicio de Urgencias hai moito tempo que estamos detrás de activar esta interconsulta electrónica urxente, porque Urgencias obviamente ten un servicio central con moita interrelación con todas as especialidades, tamén porque cada vez a complexidade da atención é maior e, claro, estar colgados dos teléfonos a veces dificultoso. Pero sí que é verdade que toda implantación de algo novo, todo cambio, preocupa, crea certa inquedanza e que tamén por eso queremos poñer esta proba co servicio que ten máis porcentaxe de ingresos dentro do hospital, ¿no? Porque todos os ingresos prácticamente entran por urxencias, pero é verdade que a maior porcentaxe dos ingresos fanos en medicina interna, por lo tanto a colaboración entre urxencias e medicina interna entre a garda moi estreita, e nos parecía que isto era máis digamos a prova de lume, ¿no? Ver un pouco que pasa no verán e despois xa facelo extensivo ao resto de servicios. De aí que as dúbidas e problemas que se vayan xerando intentaremos monitorizalos para resolverlos en este intervalo de tempo.
A mí personalmente preocupan un pouco, bueno, non estou en contra, por suposto, das novas tecnoloxías, parecen fundamentales para o noso traballo, pero preocúpame que se perda un pouco a interrelación persoal, que creo que é algo bastante importante neste hospital, porque todavía non é tan grande como para que non podamos coñecernos, ainda que vai sendo cada vez máis difícil, e creo que esa comunicación interpersoal que aporta, pues, a veces matices e riqueza, ¿no?, na existencia e na relación clínica, a veces se perde un pouco cando facemos da tecnoloxía, pues, o noso principal objetivo, ¿no? E refírome a esa relación, ¿no?, a relación que vai un pouco enfocada a potenciar o noso ego, sino esa relación que realmente enriquecedora para a asistencia para os pacientes e tamén para nós, como persoas que somos insustituibles de momento por ninguna máquina. Quería facer sobre este apunte e nada, nos paso a la demostración, María José. Buenos días. Comienzo la demostración que voy a realizar sobre el entorno que tenemos de formación. El servicio de urgencias a día de hoy ya está realizando interconsultas a los trabajadores sociales, con lo cual lo único que varía es generar una interconsulta nueva al servicio de guardias de urgencias. Sobre uno de los pacientes de urgencias, si accedemos a él, tenemos la opción, el icono de interconsultas, y generamos una nueva interconsulta dirigida a la especialidad de medicina interna de urgencias, la guardamos escribimos el motivo de la interconsulta y guardamos la interconsulta. Ya se ha generado una interconsulta al servicio de guardias de medicina interna. Novedad en IANUS, de momento en el entorno de formación, no está puesto en el entorno de producción, pero se pondrá en estos días. Hemos creado una nueva lista de trabajo que es URG, interconsultas a gemir pendientes. Desde esta lista de trabajo se podrían ver todos aquellos pacientes que tienen una interconsulta pendiente. Asimismo, cada vez que un facultativo accede a IANUS, si tiene alguna interconsulta, igual que las que estáis utilizando habitualmente, pendiente, aparecería el botón de interconsultas parpadeante con este aviso en pantalla, y la única diferencia, por lo menos en el servicio de medicina interna, con la situación actual, es que a día de hoy las interconsultas en medicina interna se las asigna secretaría a cada uno de los facultativos. En este caso, al ser interconsultas urgentes, los facultativos tendrían que acceder al botón de interconsultas y dentro de la pestaña buzón tenemos las interconsultas que no han sido asignadas todavía a ningún facultativo. Lo que habría que hacer es, o bien uno a uno, o bien marcando varios, seleccionar un profesional al cual asignarle la interconsulta y presionar el botón Asignar interconsulta. A partir de este momento, esta interconsulta ya pasaría a aparecerle directamente a un facultativo. Hay la opción en cualquier momento de, igual que existe ahora mismo en las interconsultas que estáis utilizando, de reasignar esta interconsulta a otro facultativo si por cualquier motivo la atención la continúa otro facultativo. Y aparte del botón de la pestaña de buzón, la pestaña de interconsultas que utilizáis habitualmente, todas las que habéis solicitado y todas las que habéis recibido. Y desde aquí ya podéis o bien resolver o bien
rechazar la interconsulta. En el momento en el que la interconsulta o bien se resuelve o se rechaza, en el servicio de urgencias aparecería el botón de interconsultas en color verde indicando el estado en el que se encuentra. Además, a la lista de trabajo de urgencias hemos añadido una nueva columna que va a ser interconsultas para poder ver este estado. Y en principio estos son los pequeños cambios sobre el trabajo habitual que hacéis con las interconsultas. No, no hay ningún estado intermedio pendiente. ¿O la rechaza? ¿No la puedes aceptar y quedar como...? No, es igual que es tal cual está funcionando la interconsulta ahora mismo entre cualquier servicio. O se acepta o se rechaza, no hay estados intermedios. Entonces, aunque no seamos del barrio, nos van a salir las alertas de todas las interconsultas de los pacientes infectos. No, solo le saldrán a los pacientes que tengan asignado el servicio. Sí. El servicio de alerta que no funciona, porque quiero decir, pacientes pendientes de interconsulta de urgencias vamos a hacer todos todo el día, entonces no sirve de nada tener una alerta encendida de forma permanente. No sabemos nunca cuándo nos asignan una interconsulta. Si no hay cambio, quiero decir, igual siempre me asignan una porque cada vez llanos parpadean, pero si todas las interconsultas que traen urgencias generan una alerta a todos nos Asigna una alerta hasta que alguien la asigna. Oye, pero es que las consultas de urgencia son constantes, es como un goteo. O sea, 24 horas vamos a tener una alerta encendida. No entiendo muy bien por qué ese doble sistema. Hay una lista de trabajo en la que tú puedes acceder a los pacientes que están pendientes de valorar. Es una lista que se ha creado específicamente para que de una manera rápida se vean todo lo que hay pendiente de cómo, o sea, se está arrancando. Pero independientemente de que exista esa lista de trabajo, no tenemos que asignarnos a un paciente a los mismos. Sí. Hay, o sea, en medicina interna creo que se asigna a la secretaria los pacientes recibidos. Otros servicios ya se los autoasignan los facultativos. Sí, pero no sirve, o sea, yo tengo que asignar interconsulta sí o sí. Sí. No vale que voy a tener lista de trabajo y resuelvo interconsultas de ahí, tengo que asignar una previamente, o sea, que tengo que hacer las dos cosas. Sí. Y después de eso, pues servicio de alerta permanente, o sea, una alerta que está respondida 24 horas, no es una alerta. O sea, no sirve para nada. O sea, podemos apagar ese botón. A día de hoy es el funcionamiento del programa. ¿Perdón? Tendría que haber una llamada justa de la persona que está en guardia diciéndole que pide para que sepa que tiene que consultar las alertas y asignarse por su conocimiento. Siempre hay una llamada justa para saber que tienes que consultar, que hay una consulta. Eso ya es un tema. Un poco esa opción la avanzamos, pero actualmente el número de búsquedas que tenemos, los turnos que hacemos, vimos que era completamente inviable, porque además conseguir automatizar, daros cuenta que estamos de distintas especialidades haciendo guardia, muchas veces el colega de neuro que está ya con su busca de código ictus, pues aprovecha el mismo busca para la guardia, otras especialidades, lo mismo. Vimos que eso sería imposible que funcionara. Ya digo que esa opción sí la vimos en el primer momento, porque incluso la otra cuestión era que como teníamos conocimiento de que teníamos una interconsulta también, que es un poco lo mismo que está ocurriendo ahora, y lo que comentaba antes Carmen. ¿Es deseable el contacto interpersonal? Oye, tengo aquí un paciente que me quiero comentar. Sí. ¿Que eso ocurre habitualmente? Pues quizá no con toda la frecuencia que nos gustaría. En esta circunstancia, os digo, o sea, yo creo que no cambia mucho lo que tenemos ahora en ese sentido, es decir, independientemente de que alguien nos haga una
finos como para poder avisar directamente a un determinado busca, vimos que técnicamente no se podía conseguir. ¿Por la noche nos van a seguir avisando? ¿Llamando por teléfono? La idea es que por la noche funcione igual que hasta ahora. O sea, porque esa es otra de las cuestiones, es decir, por la noche, por tema de descanso, hacemos turnos, pero técnicamente es imposible que se avisara directamente. No había seguridad de que si mandábamos un SMS para que alguien supiera que tenía un busca, el SMS fuera con toda la inmediatez que se supone que debería de tener, porque no siempre es tan rápido como pensamos. Y entonces si el paciente es grave también tendrán que llamar, no si es que no se pretende que esto corte la comunicación personal que ha habido hasta ahora. Entonces lo normal es que, independientemente de que se vaya a consultar, que se llame para lo que sea, y por las noches eso es un mayor. La intención es que acabe desapareciendo. Tiene que continuar, eso ya depende de las personas.
que se pretende es que veáis esto, o eso es lo que se pretendió por los jefes de servicio, como una herramienta que ayude al trabajo, no que es problema. No será perfecta, pero no os quita nada de lo que tenéis hasta ahora. Esa es la filosofía. Llevamos un rato. Perdón, Rocío, un segundito, por favor, que estaba Rocío. Pero habla tanto porque no hay... Pero yo quería preguntarte, en el momento que, por ejemplo, yo resuelvo un recurso de los pacientes que no requiere ingreso, sino que recomiendo o le doy preparación al médico de urgencias, el médico de urgencias responsable de ese enfermo, que a lo mejor ya son a partir de las 3 y pico, que está por la mañana, ¿cómo se entera antes de urgencias o algún médico de urgencias que ese paciente vuelve a urgencias y que ya no depende de Eso aparece en los seguros, Rocío. A ver, yo vi que tiene que dar. no, que no tienes que meterte en los seguros para nada, porque eso es nosotros accedemos a esta técnica a través de seguro y la información de la historia nos da de seguro. Evidentemente, o cambio de turno, a ver, es que hay varias cosas. Por un lado, es cierto que eso no busca para medicina interna, no debería de ser tan complejo, pero claro, es que esto no va a ser solo con medicina interna. Este es el primer paso y luego se va a extender a muchos otros servicios. Entonces, esa va a ser un poco quizás la complejidad. Lo mayor no esta primera parte, porque hay que pensar que vosotros estáis prácticamente toda la mañana central de neurociencias, entonces hay una relación muy interpersonal, aparte de que escribamos o no. Yo creo que lo escrito es porque tiene que desaparecer el papel y tiene que quedar constancia de la relación, ¿sabes? Y luego en la casa, pues es verdad que a mayor podría haber un solo busca, pero la realidad es que cada vez se multiplica más el número de intersencias y esto crea cierta complejidad. Luego está el problema de los cambios de turno, que efectivamente es otro problema, porque no puede darse esto de te doy encargando muy bien, que a pesar de que esto ya sabemos que no puede ser por parte de los docentes, también son conscientes de que a veces sucede, ¿no? Y que uno sabe después que hay un interlocutor que tiene que dirigirse para que ese paciente no quede abandonado. Pero creo que esto es un método más seguro que tenemos ahora. Tenemos ahora meter ahí algún papel y depender de que alguien venga a cierta hora, ¿no? Entonces, esto fará que un médico que está pendiente tiene que comentar sí o sí ese paciente a un compañero, porque esa habría que hacer ahora, pero en aquellos casos que no se esté a hacer, es que en el internet tiene que hacerse, porque si no, sabes, el paciente penoso mientras no pasa a otra especialidad o no sé qué. Pero la herramienta es muy buena, porque permite que todo quede reflejado por escrito, y eso es perfecto. El problema es cómo se comunica desde usted a las especialidades. Ya no quiero pensar en las localizadas. Claro, la localizada no va a estar en casa, claro, el ordenador. Bueno, los presupuestos localizados va a ser otro tipo de problema que abordaremos en su momento, porque todavía no podemos abordar. Temas de comunicación, de saber el que pero con localizados siempre tenemos que hablar. y de saber en urgencias que se han respondido. Ese es el problema, nada más. Sí. El resto es perfecto, porque permite que todo quede por escrito, que es lo mejor. Y no andar discutiendo por teléfono o que eso realmente muchas veces no aporta nada, que todo quede por escrito. Bueno, esto va a ser precisamente piloto entre, a ver, esto se va a aplicar ahora durante unos meses y ver cómo funciona, entre urgencias, guardia de medicina interna. Todavía no nos estamos metiendo en el charco de que vamos a localizar. A localizar a ver, va a pasar por telefónica y antes entendemos que no vas a estar mirando. El que está de guardia, cómo se entera que tiene una consulta, y el que está en urgencias, cómo se entera que se la ya está, ese es el problema. Pues usando la herramienta informática que usamos a diario, que es el ordenador y el nuestro de guardia, y estoy o delante de mi ordenador o viendo un paciente o sabiendo que tengo eso. Y hasta ahora, como decía Carmen, pasa lo mismo. Yo tengo una interconsulta, te la pongo telefónica, estoy ocupado, estoy en otro lado, espérate que ya voy, me
por ambas partes. Tienen Eso que que se enterarse, pretende. las partes implicadas tienen que enterarse que hay esto. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Eso que acabamos de decir, ya lo valoramos, pero era especialmente complejo. Pero de momento estos es guardia de medicina interna. En un futuro, ya lo veremos, pero estos son los guardia de medicina interna. Y como había bastante variabilidad, pues, a ver, nada es perfecto. Entonces, pues desde el servicio de información y soporte también no es muy complejo. Cuando solo sea una especialidad y un busca, se podrá valorar. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que sí puede ser. Guardia de medicina interna, urgencias. Y vamos a trabajar eso con los problemas que nos puedan plantear. Quizás en esta palabra de medicina interna sí que tiene más complejidad que con otras que igual son solo una persona. Pero también creo que si pasamos esto, como dije antes, ya veremos que a partir de aquí cualquier otro obstáculo me parece menor. Sí, exacto. Eso es una puntualización. Primero, que no estoy totalmente a favor, ¿vale? Quiero decir, quiero que algo necesario y el papel que te desapareciera, hermano. Y las cosas que no pudieran desaparecer el papel, los tratamientos y esas cosas, tienen que dar, no sé, la gente de enfermería, de dónde están todas esas cosas, y de ahí no desaparecen, no se traspapela, no hay problemas de que el paciente queda sin ver porque no hay papeles en ningún sitio, pero es decir, o papel y el sistema que tenemos actualmente genera problemas. Y creo que hay que mejorar, que hay que consultar o vaya a medicar. Ahora, el problema está en la activación, y eso, la interconsulta ausente es así. Y eso quiero decir que el problema con los buscas de medicina interna y que haya 800 buscas es un origen, que os buscas desaparecieron de centralita. A guardia de medicina interna é unha guardia que fan un guardia moitos servicios deste tipo. Vale, entonces non é como cirurxía que tenían as buscas e os collen pola mañá, e que aquí ven reumatología que está no hospital naval, ou pues, calquera que está no hospital naval internista que veña a facer a guardia, que non chegas a tempo para ir á secretaría e coller un busca. Vale, esos buscas se poñan na centralita e sempre se poñan os mismos. Claro que hai buscas de guardia de medicina interna. Hai 5 buscas de guardia de medicina interna. O problema, y perfectamente se podría establecer que busca o qué turnos, a qué turnos se le asignan los mensajes a cada busca. Y eso se reparte entre los compañeros de guardia. Eso creo que se podría hacer. Lo que creo es que hay que centralizar los buscas de medicina interna. Y en eso ustedes... Entendido. Pues vamos a ponerlo en marcha. El jefe de servicio de medicina interna valoró hasta la saciedad este tema. Me consta que trabajó con ellos porque estuvo mandando correos y poniendo alegaciones y trabajó meticulosamente en esta opción. Y se optó por esta, yo no. Se optó por esta porque se pareció que ahora pasado el verano, que lo que decía Carmen, esto es, perdón, no gallego y de las Rías Baixas, he tenido miedo para darlo muy mal. Así que pido disculpas. Pero son medio portugués. Entonces la cuestión es, bueno, no hay ningún sistema perfecto, solo vamos a ver los defectos cuando se pone a funcionar. Ese tema, que creo que me consta, por ejemplo, de medicina interna llevé 7 vueltas o 70, y al final se ve ese problema. Si pasados 2 meses, si os parece bien, parece razonable volver al sistema de los buscas, bueno, no pasa nada, no lo sé. Vale, se vuelven a recuperar los buscas de ausencias y todos los que pasen de guardia de medicina interna, pero que se va, que no pienses que no se valoró, tengo que hacer el servicio, creo que debe dedicar 10 horas a ese servicio. Incluso la posibilidad de crear un correo para la guardia interna, de lo que sean pros, contras, y tampoco digo que fuera mejor que este tema. Y había una cuestión ahí que a los compañeros de informática les preocupaba bastante con el tema del mensaje, es que no es tan inmediato como nos creemos muchas veces, que eso no nos garantiza que alguien con el sistema más automatizado o no lance el aviso y que ese aviso llegue en el tiempo que creemos que llegue. Eso también nos tiene un poquito claro. Y es que yo le gusta clínico otra cosa, para que el servicio de urgencia sepa
entiendo que es a criterio. O sea, puede ser, imagínate que a mí me han pedido una valoración de un paciente que tiene un abdomen. Pues oye, que este paciente no es para mí, yo lo rechazo. Otra cuestión es que puedan pedir inscribirse en la interconsulta, oye, que ya está. Otra cuestión es aquel paciente en el que a ti te piden valoración, porque tú resuelves el paciente, incluso aunque lo mandes para domicilio, y entiendes que no tiene que volver con el jefe. Tienes que también. Tú escribes, como parte temporal, y como nos están poniendo ahí, a mí cada vez que voy a interconsulta puedo escribir, no sé si esto va a estar, no va a variar la comunicación personal. Este hospital tiene unas grandes ventajas, que no es tan sobredimensionado de forma que no sepa si es tan privado, no vamos a perder la comunicación, vamos a perder. Eso no nos impide hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora, simplemente tenemos una herramienta más y creo Carmen me ha pedido una interconsulta y yo le escribo ahí no la ha valido todavía o de alguna manera dice te voy a dejar ahí la interconsulta porque no sé por qué no va a quedar se puede ver así, no se valida, se puede ver así como la tiene ahí. Bueno, sí, la puedes ver así. Podemos ver nosotros pero luego rechazas con un criterio y quieres explicarlo, ¿no? Por eso creo que seguimos teniendo el mismo funcionamiento que hasta ahora. Si tú lo rechazas con un criterio, lo puedes dejar escrito o puedes hacer las dos cosas, que es lo que hacemos todos en clínica normalmente. Llamas y te desminas que creo que sí, que no, porque esto, porque Tú sigues discutiendo con tus compañeros médicos tus opciones, las opiniones, además. Las interconsultas se resuelven. Para bien o para mal, tú le das a resolver y le dices, no me corresponde. Porque el sistema informático, si tú resuelves, no desaparece a ellos como de golpe. Entonces, ¿para qué les desaparece otra vez? No figuras. Eso está mal establecido. El paciente sigue siendo un paciente de urgencia. A mí me hacen una interconsulta para valoración por la Guardia de Medicina Interna. Y yo responderé si ese paciente tiene que ingresar o tiene que tener ingreso y yo no ingresar, o no tiene que ingresar y el paciente se en todo momento. A ver, la que es esta. Entonces, a forma de que funcione, que si te resuelves y te quedas con paciente, o sea, para ingresar a toda la pero te da resolver y no generarte con el paciente, darle unas indicaciones. Escolta, si ti te quedas con paciente, te das a botón de resolver. No. Sí. La cuestión es que tú puedes, es lo que me estaba diciendo. Pero lo habéis explicado mal. No. Es que yo interpreto que esa interconsulta no tiene nada que ver conmigo. Yo la puedo resolver para ingresar o para devolverle el paciente. Igual que una interconsulta de la planta. O tú cuando haces una interconsulta y la resuelves, ¿qué lo quieres? No, no me habéis explicado mal. Javier, si me han explicado mal ni me han entendido mal. Si te das cuenta, cuando hemos empezado, yo lo primero que os dije es que no es la herramienta perfecta, pero es la herramienta que podemos adaptar. Entonces, un poco, eso nos pasa en el día a día y probablemente a vosotros, yo creo que además a los neurólogos, yo creo que a lo mejor con más frecuencia, a veces os hacen consultas que les va a esperar, que ya me cargo yo, es un paciente que hay que hacer un ajuste de tratamiento, de no sé qué, y dices, entiendo que procede que sea yo el que la resuelva, no ingresa el paciente. Entonces, esas tres opciones se pueden dar, es decir, mira, este paciente no tiene nada que ver conmigo, a rechazar. Una nota, por la razón que sea, puede ser el paciente que dice, oye, olvídate, le decimos a Carmen, olvídate que de este señor ya me cargo yo, aunque tú no me lo vamos para casa. Pero yo no tengo que cambiar a lo mejor la regla, yo me hago una y yo se lo devuelvo. Pues si tú tienes que yo no lo estoy rechazando, porque yo estoy atendiendo. Pero esto es algo que se básico, a práctica y de alguna manera habrá que facilitar la comunicación que sepamos
estén de guardia. Por lo tanto, evidentemente, que yo intervenga, que no molesta a nadie, pero es un poco por intentar buscar un poco de sentido común en las cosas, porque a veces esto no se ve. O sea, entre estar pendiente de si el cajetín de papeles y bajarle cuando ve, que me llame, o que me manden un SMS y que no tengo trazabilidad, si se recibe o no se recibe, o sea, no se ve, lo que buscamos, entiendo yo, es la primera vez que veo esto, es que hay un sistema de comunicación razonable que permita que haya trazabilidad. Porque el paciente todo esto tiene algo que ver también, si os parece, joder. Lo que está buscando es un sistema ordenado, que se registre, que quede constancia. Cuando uno está de guardia, evidentemente, y ahí supongo que se ha planteado que cada guardia, como se está viendo, es diferente, tiene sus connotaciones, tiene su forma de organizarse, de turnearse, de mil cosas. Entonces, parece que se busca una fórmula flexible que dé entrada. Si se pilota en interna, vamos a lo más complejo, a guardia de área médica, para entenderlo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas listas de trabajo. Si estoy de guardia, igual que estoy pendiente de si me llaman o no me llaman, y un cajetín, estoy más accesible desde donde esté a una lista de trabajo. Y como veis vosotros, es muy difícil entender que algo que se pone en marcha sea fácil. Pues también se busca a gente que tiene una gran integración en la asistencia de urgencia, como es el pasar médico, ¿no? Tiene mucho peso, muy importante. Yo sí creo que el sistema de avisos a luz está bien, pero tiene sus dificultades. Lo tenemos en que cuando se avisa a un cirujano con gente para quirófano, el SMS llega, no llega, llega, tal. Pues el paciente no tiene culpa de que esto sea así, entonces, pues, algo tendremos que poner de nuestra parte entre todos para que algo que es, yo me acuerdo del cajetín de los ojos, que está todo, el cajetín que está en la frente, se iba a mirar, ay, no es mío, no sé qué, y luego encima, evidentemente, el de urgencias hace sus turnos, el de interna también sus turnos, y esto es un sitio, si no se pone un poco de orden. Entonces, ¿dónde es el orden? En un sitio donde todos podéis acceder, ¿no? Pues yo creo que no va a ser fácil inicialmente, pero se pilota pues, con el ámbito donde hay más variabilidad en este momento, seguramente. Luego habrá que verlo localizado, no sé qué, mil historias, ¿no? Pero lo fundamental es que el paciente tenga asignado una situación, que se sepa lo que pasa con el paciente. Y nada más, o sea, yo de verdad que seguramente hay cosas que no se están resolviendo en su totalidad, pero desde luego parece sorprendente desde fuera, que yo me pongo desde fuera, que sé que molesta, pero es así, es lo que me toca, bueno, pues lo que se está buscando es algo que todos entendemos que es razonable y que es algo que viene y que hay que hacer, que ya se hace en todos sitios, ¿sabes? Entonces, veremos cómo lo adaptamos aquí, con qué muchas peculiaridades aquí, y eso es lo que tenemos que ver, y luego también tenemos, no sé cómo vamos a resolver la interconsulta con tercer nivel, pues eso, una fiesta, porque yo te llamo al cirujano, que si me da la pena, escribe o no escribe, y me dice que no le da la gana, pues todo eso es algo que en nuestro día a día es un horror. Entonces tenemos que ir poco a poco. Fundamentalmente para mí la trazabilidad del paciente, que el paciente se sepa que lo tiene que ver porque un compañero ha impedido que lo tiene que ver, y evidentemente o lo veo o no lo veo, o tengo que verlo o no es cosa mía. Pero lo que tiene que ver es un hilo conductor del paciente. Entonces bueno, yo creo que evidentemente no es fácil poner esto en marcha. Seguramente todos podemos pensar, oye, porque ahora hay otros, el momento tiene que ser de alguna vez, hay que buscar, entonces somos entre todos. La idea es que informática apoyará lo que pueda para resolverlo, cosas que veáis y vosotros que estáis muy implicados en la asistencia de urgencia, oye, pues oye, esto se puede mejorar y está. Cuando va a ser resuelto, aunque escriba, yo estoy con saber eso semántico. Pongo otro nombre, no recete. Pero eso a mí no acaba de plantear hacer un político como es mi presento y lo resuelvo. Es decir, yo creo que hay que aclarar un poco que todos trabajemos. Claro, así, Carmen, vamos a ver. Esto parte del servicio de urgencias. Y los servicios de urgencias hay médicos y compañeros que más o menos valoran un abdomen así. Y que ya más o menos les van a discriminar si consideran, porque son los médicos que tienen al paciente, si es el abdomen agudo, van a pedir. Evidentemente no será perfecto, porque una pancreatitis o una colangitis puede ser quirúrgica o médica. No, eso es criterio de los compañeros de urgencias, pedir ayuda a quien consideren. Y muchas veces llamarán paciente con sospecha de abdomen agudo a cirugía. Y cirugía le contestará. Por I o por B no es quirúrgico. Y urgencias a continuación tendrá que hacer otra interconsulta y consultar al área médica. No va a haber interconsultas de momento hasta de cirugía ni al de trabajo. ¿No? Le comemos. Y le dirá,
paciente con dolor abdominal, posible causa médica. Vale, ahora, y esto es simplemente pedir una forma, como dice, es una forma de pedir ayuda a los compañeros, no por teléfono, no como un papel, sino de forma ordenada. Y no vas a cambiar, y no, déjame terminar, por favor. Es una forma de ver cómo se piden las consultas y de pedir ayuda y se quiere registrar cuando urgentes necesitan una consulta de un especialista. Y ahora, eso que estoy diciendo, ¿qué diferencia? O te la dejo un cafetín, o te llamo, o te llama de la mañana y vienen de la tarde. No, pues si sabemos que se llamó, que no quita para nada lo que ya estáis haciendo. Si yo le doy al botón de resolver, eso quiere decir que ya tiene que ingresar. No, has contestado. No, que lo ingreso le doy de alta. No, te contestas tu interconsulta. Pues eso es lo que yo digo, pero siempre en la A ver, solo hay dos factores. Un que fai que o paciente non volva nunca á lista de urgencias e o botón de resolver. Pues eso, entonces, o lo ingreso o lo doy de alta y me dicen vale, o outro botón que fai que fagas que fagas e despois de valorar o paciente volva ao seguro a lista de urgencias, que é o botón de receitar. Entonces cambia a receitar cando leas que vuelva a la lista de urgencias y o mellor sabes sempre ese problema, pero que é exactamente o mismo, David. Volver a urgencias. Sabía, la cuestión es, a mí me parece que un paciente, yo puedo decir, oye, no tiene que ver conmigo, lo devuelvo. Puedo decir, vale, yo lo asumo, y lo resuelvo, yo lo puedo resolver porque dices, oye, pues mira, pues al paciente yo lo valoro, le pongo un tratamiento y además me lo voy a mandar a la consulta dentro de 15 días. Yo no se lo devuelvo al médico de urgencias. Pero tú también tienes que tener la opción de devolvérselo al médico de urgencias. Claro, pero eso ahí cuando lo rechazas. Entonces le das al botón de rechazar. Para que yo lo resuelva. Si yo le doy a resolver, o ingresa o yo le doy de alta. Pero tú resolverlo lo puedes resolver, dándole de alta o ingresando. Bien, entonces resolver es eso, y rechazar es devolvérselo. Resolver es lo que y rechazar lo devuelvo. Vale. Cuando le das a resolver, te permite escribir en la interconsulta. Cuando le das a rechazar, no te permite escribir. Y en ese caso, era lo que decía mi compañera Irene, en ese caso tendremos que dejar una nota en el curso clínico, hacerlo todo igual, porque si lo rechazas será en base a algo. O sea, lo que se haya equivocado y le hayan dado a que no sea, en el botón tendrás que justificar porque ese paciente considera que lo tienen que volver a reevaluar en urgencias. Y eso es un pequeño fallo que tiene la interconsulta, que no te permites No, extrema, no hay fuentes intermedias. Estamos utilizando algo que ya tenemos que no se pensó para eso, pero ya, que puede servir. por eso. Seguramente rechazar y devolver serían términos que a efectos prácticos serían lo mismo. Pero tú lo has valorado. No, lo digo a efectos de tienes que escribir en que la podemos no ser consulta. semánticos, que sea, ahí lo que me preocupa, y lo que dices tú, y es lo más importante es si tú lo vas a devolver o rechazar, que tienes que escribir en IANUS y alguien tiene que ver ese comentario en IANUS para saber contestar, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que intuir. Para aclarar lo que dices, es decir, él no rechaza, él no quiere resolver, pero quiere decir, me refiero, devolver en el sentido de que yo, una vez que lo veo, oye, entiendo que o le puedo poner algo y sigue allá, solo una parte, o tal, ahí seguramente la dificultad, y yo creo que eso es un punto importante, es que tú sí lo devuelves a urgencias, no puedes escribir aquí y no lo ves, entonces tiene que ir al historia. Eso está claro que parece algo mejorado. Vamos a seguir, Sí, pero para eso no te oigo. No, lamento que te pueda hacer que nosotros no tenemos esta herramienta. Nosotros sí que tenemos esta herramienta, porque tenemos un mapa para el paciente con otras razones. Pero creemos que la forma de gestionarlo, pues a lo mejor sí, efectivamente hay que cubrirlo, porque la inmediatez de que te manden un mensaje es mejor que yo a las 4 o 5 de la mañana no sepa que hay un paciente pendiente. A esa hora hay que llamar. Claro, a esa hora tiene que llamarlo. Porque claro, pero eso ya hacemos, claro, por la noche tenemos que llamar, no hay otra opción, porque no vas a estar expertos mirando la lista. Pero mira, una de las ventajas que tienes porque estás entrando en pacientes urgentes, pues entres en tu lista de pacientes urgentes. pero para la pero a ver, yo creo Además que te que tienen que llamar. como a colaboración interna, muchísimas gracias.
estades más presentes, ¿no? A mí me parece bastante más sincero amañar esto con vos, en la que pueda parecer ahora también muy complejo, y hay cosas que seguro que tenemos que cubrir, porque efectivamente tenemos dificultades, un planificar bonamente y luego que no va a poner en marcha, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y luego sube el factor humano, que todos sabemos que es muy importante en todo, y en esto también puede ser, no va a ser menos. Pero me parece que esto es más sincero entre vos que entre otras especialidades, porque no vos imaginades a cantidad de problemas que tenemos con buscas y con la localización de personas a lo largo de la mañana y la tarde. Pues localizadas a veces menos, pero incluso con localizadas. Entonces, es muy complicado esta palabra de teléfono de Isano, Chan, este busca, pues no cogió el busca está aquí, pues, y eso es súper frustrante, porque estás perdiendo un montón de tiempo y lo fío, lo que estás a hacer todo el rato con, y todo el busca, y a veces debes llamando a secretarios que no me contestan, a la dirección, porque mira, es que nadie le va a buscar esta especialidad, y eso pasa horas, ¿sabes? Y ahora pues es un caso de contratación de radios, o sea, cada vez que hay un cambio, automáticamente eso repercute en nos. Entonces no somos los primeros interesados en que esto funcione. Y tengo que decirnos que por parte de los ejecutivos hay cambio. En la que se ve más cerrado en Cabo hay cambio con la preocupación, porque no siempre tiene la preocupación de esto va a funcionar bien, nos vamos a tener bien. Entonces creo que tenemos que estar un poco todos, estamos todos en esta esperanza. Cuando tienes un paciente pendiente de una interconsulta, es que está pendiente de cómo acaba esa interconsulta. Igual que cuando comentas con alguien, es que está pendiente de que se sabe mejor ese alguien. Yo creo que lo del SMS es una tontería supina, porque es que nosotros estamos permanentemente en urgencias. No es como Carlos, por ejemplo, que hay que avisarlo. Es que nosotros siempre hay urgencias de medicina interna, con lo que de vez en cuando entras en el chip, no tienen por qué sonar tu busca. Siempre hay alguien de interna, 1, 2 o 3, depende del modo del día que hay. Parece evidente que la noche, y sobre todo también es cierto, al margen de la reunión de cada cual que la tendrá, no, pero igual que aceptamos en urgencias, aceptamos en acusantes. Por tanto, esos gaps son los que hay que ver. Entonces, si la herramienta se pusiera mucho menos flexible, sería mucho más complicado. Esto se está haciendo para que te puedan resignar pacientes y eso da bastante margen desde mi punto de vista. Entonces, yo lo que creo es que entiendo que hay cosas que son mejorables. A lo mejor dentro de 3 meses todos entendemos que SMS con sistema recordatorio adicional, si fuera el caso, ¿vale? Y preordenar algunas cosas. Pero yo creo que la trazabilidad es muy importante. El paciente no se puede despistar. Y cuando estás en un cafetín y tú bajas de noche y estás medio escarallado y miras si no hay nada de cosas que te vas, resulta que estaban encima de la mesa. Entonces, bueno, eso no puede ser, son pacientes. Entonces, busquemos herramientas que nos ayuden y movilemos la herramienta lo que necesitamos. No trabajamos con la herramienta, pero sí es cierto que estamos aprovechando una herramienta que ya está, ¿vale? Y que ya tiene consolidación. Si recordáis, hace no demasiado tiempo se pinchaban en los clocos de los controles de las interconsultas de planta. Estamos hablando de cosas que hemos venido haciendo y que cambiar es difícil, pero de verdad que es necesario. Entonces, hombre, yo creo que todos estáis, por lo que yo veo, así me pongo en esta no siempre porque me gusta ponerme en tercera posición, ¿no? Pero yo creo que todos estamos de acuerdo con la necesidad de hacerlo y ahora entre todos y vosotros que se ve que estáis implicados en el tema y que estáis aportando cosas, y habrá que ver cómo se va sumando todo, ¿vale? Pero de verdad, lo fundamental es la trazabilidad del paciente, porque no hay nada peor que un paciente horas después aparezca y que tú te comas una bronca porque supuestamente hace 6 horas y a mí no me avisaron, o yo no mi móvil, o yo no me sonó. Claro, eso, que lo veis muchas veces de noche, cuando un paciente llega incluso a las 9 de la mañana, y está viendo a las 3 de la mañana, es la primera vez que ve a alguien que le está diciendo si va a ingresar o no, pues intentar bajar esa presión, pues desde luego, me encantaría tener una herramienta. Entonces, en ese sentido, trasladar que aquí todos lo mismo, que no va a ser fuerte para nosotros.
estemos un poco pendientes de las cosas que se pueden mejorar para que sea una herramienta útil para vosotros, sobre todo, para que no estéis tan así como el rollo que hay en la guardia, con el follón, y los pacientes, ¿vale? Porque con eso, si lo conseguimos, pues oye. Y luego habrá que ver, pues nada, localizada, no sé qué, muchas más cosas, pero desde luego, por lo que sé, vosotros sois los que aportáis más cosas a esto, os ya, como pagas, ya está. Y también, a veces los más perjudicados, cosas, beneficiados y perjudicados, porque a veces tengan historias, estamos a saberles en despachos, me aparece, y este paciente, ¿cómo se pasó? Pues no sabemos nada, se pasó un cambio de turno, ya no sabemos ni qué modo antes, ni por qué estaba en ese despacho, ¿no? Entonces, no, bueno, esto es lo que vosotros quieren problemas. ¿Cuándo? Tenéis que pensar en la otra parte. La idea era empezar a partir del día 27 de junio Día de, después de esa sola. como viernes, sí. Pasar de exámenes, cantar todos los legales, a ser posible, y dejar sumamente alerta y confiada a lo que existe. Y que os pongáis en el papel de urgencias, porque es verdad que os puede crear, hoy mira si me suena, no me suena y demás. Tenemos que ver la otra parte. Los problemas que tienen urgencias para localizarlas, siempre dicen que eso es muy filosófico, pero hay que ponerse en el otro, hay que intentar llegar a un equilibrio. Nosotros ya dije que iba a ser Sí,